Bien, chicas, ya de regreso, ahora con otra materia. Espero que hayan estudiado, su examen va a ser despuesito. Estudiamos, Cari, Jenny, Aranza, Sí, profe. Sí, ¿sí? profe, es un Ah, poco ok. confundida, pero sí. Un poco complicado, pero no es mucho, son como 20 preguntas para 20 minutos. Así que pues todo va a estar bien fácil. Ay, no, profe. Sí, solo van a tener 20 minutitos, déjenme les digo. La vez pasada fueron 30 minutos, profe, y esta vez 20. Sí, pero es que ahora nada más es de poner ahí falso, verdadero y así. Entonces hoy va a estar muy fácil. Su Si me sonrisa dice permite, otra cosa. No, en serio, van a ver que hasta les va a sobrar tiempo. Pero bueno. Antes de empezar con su prueba, pues vamos a ver lo que es de esta sesión. Déjenme compartir pantalla. Aquí está. Pues bueno, chicas, vamos a ver lo que es. Déjenme ver, me falta Lupita. No está Lupita. Bien, vamos a ver. Pues hemos estado viendo o estábamos viendo pues diferentes posturas epistémicas que pretenden eh, hablarnos pues del origen de lo que es el conocimiento, de dónde surge, explicar pues estas diferentes posturas es muy importante ya que tiene mucha relación precisamente con lo que es la epistemología, que es el origen del conocimiento. A ver, por aquí tengo muy bien a Cari. Y bueno, yo sé que ha sido confuso tanto concepto, tanto este pues tantas posturas que hemos estado analizando, pero tienen mucha importancia porque esto también les ayudará a ustedes a entender, no sé si ya llevaron filosofía de la educación, pero les ayudará a entender precisamente parte de lo que es filosofía de la educación, lo que es epistemología de la educación y lo que es la relación epistemología y pedagogía, que es parte de, pues, de lo que pretendemos analizar en esta materia. Les dejé de tarea para empezar y para entender un poco lo que es la educación y el origen de la educación, pues también vamos a entender lo que es una teoría educativa. No las teorías, o bueno, las teorías que existen después educativas, pues tienen que surgir de lo que es en general de la teoría educativa. Entonces, una teoría educativa o etimológicamente teoría significa que es contemplación. Entonces, lo que pretenden explicar o lo que pretende explicar una teoría son creencias o supuestos, ¿sí? De algo que ha sucedido o que probablemente sucederá. Esto lo veíamos al inicio con todo lo que es ciencia. La ciencia se compone, acuérdense ustedes, de un conjunto de conceptos que tienen que ver con teorías o con leyes y que le dan sustento a cierta área, a cierto conocimiento. Entonces, una teoría es esto. Una teoría, recuerden que es ese conjunto de conocimientos que existen sobre algo que de alguna manera ha sido comprobado, pero que no se tiene la certeza que realmente hasta ahí se quede eso, que ya no haya más. Entonces, no puede llegar a ser ley todavía. Precisamente se queda en el estatus de teoría. Y teorías, pues existen muchas, ¿no? Teorías, por ejemplo, de la creación del universo, ya vemos, hablamos del Big Bang, es una teoría, es un supuesto, ¿sí? Hasta que no se compruebe lo contrario, pues sigue vigente. Tenemos teorías en la educación, pues bastantes, por ejemplo, lo que nos dice Piaget, lo que nos dice Freud, lo que nos dice Bandura, Jung, todos estos, Montessori, son teorías, son postulados porque intentan demostrar y han demostrado con hechos lo que sucede en algún fenómeno, pero eso no quiere decir que ya ahí se quedaron, pueden existir más cosas. Entonces, por eso se quedan en este estatus de teoría. La teoría, como tal, va a explicar o nos va a intentar explicar o predecir algo, ¿sí? Como dice aquí en el documento, la teoría nos da sugestiones e iniciativas. ¿Por qué? Porque ya se ha comprobado algo sobre un diferente fenómeno. Y esto nos puede dar pie a seguir investigando, seguir analizando para buscar más conocimiento. Y la teoría también nos lleva a la práctica, porque todo ese conocimiento que ya se comprobó de alguna manera, hará que nosotros podamos en la realidad
ponerlo en práctica y entonces podamos ver si realmente la teoría es aceptada o no. Por eso, como dice aquí, confirmar lo que dice la teoría o refutar lo que dice cierta teoría a partir de lo que nosotros encontremos en la práctica real. Por eso es importante esta teoría. La teoría nos lleva a la práctica. ¿Quién más? Aranza, ¿me puedes leer la diapositiva, por favor? Ay, Claro. perdón, que me va a dar hipo. Una teoría es científica, su objetivo. Todos los seres, método, observa, analiza, explica y comprueba. Resultados demostrables. Educativa, su objetivo. Sujetos, personas. Método, analiza, califica y propone. Los resultados son probabilidades. Ok. Muy bien, gracias, Aranza. Bien, aquí entonces una teoría, al ser científica, pues obviamente se aplica en todos los seres, en toda la naturaleza podemos aplicar esta teoría. Para poder llegar a lo que la teoría intenta demostrar, pues obviamente hay una observación, un análisis, una explicación y comprobación a partir de lo que es el método científico. Recuerden ustedes que, pues aquí, independientemente del tipo de ciencia que sea, de la teoría donde se desglose, pues necesitamos ese método para poder comprobar. Todos los resultados que nos ofrece una teoría científica van a ser demostrables. En el caso de una teoría educativa, el objetivo es analizar a los individuos, a las personas, porque es donde se van a aplicar estos conocimientos que se están teniendo de cada una de estas teorías. El método, aunque también es científico, va a analizar, calificar y proponer a partir de los resultados que obtiene que se vuelven probabilidades. Recuerden que aquí la educación es un fenómeno social y como fenómeno social es muy cambiante. Entonces, va a ir de acuerdo a la época, al momento, ¿verdad?, en la que se esté aplicando y de la cual estemos obteniendo resultados. Hace un momento, pues estábamos, por ejemplo, hablando en historia y en historia, pues vemos que cada periodo, por ejemplo, presidencial, ha cambiado la política educativa, por lo tanto, la educación ha cambiado en ese periodo, pero en el siguiente toma otro rumbo, en el siguiente toma otro rumbo, y entonces aquí es la probabilidad más que una constante, por ejemplo, en lo que es la aplicación de la teoría educativa, va a depender de diferentes factores, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver aquí cómo pues nosotros podemos ver lo que es una teoría educativa. ¿Para qué nos va a servir la teoría educativa? Bien. ¿Dónde está Cari? ¿Podrás ayudarme a leer, por favor? Sí, profe. Gracias. ¿Para qué sirve la teoría educativa? En primer lugar, de entender cómo se interpreta la definición de teoría educativa, cómo se concibe, bajo qué parámetros y sobre todo desde qué espacio y tiempo. En segundo lugar, se tiene la idea de presentar la estructura de las teorías educativas, de su andamiaje para adentrarnos en la filosofía, perdón. Para dar carácter de científico a la educación, se considera que debe de tener determinados ejes que la sostenga como tal. Gracias, Cari. Bien, entonces la teoría educativa, aparte de entender precisamente lo que significa una teoría educativa, pues aquí nos va a importar mucho porque obviamente a partir de estas teorías vamos a entender también esta filosofía que va a sustentar a la educación, pero sobre todo este cuerpo de conocimientos que surgen de las diferentes teorías educativas, pues son las que le van a dar sustento a toda la educación. Entonces, y todo este conjunto de conocimientos que sustenta la educación debe de ser de carácter científico, debe de ser comprobable. La educación pues hoy en día está sustentada bajo varias ciencias que nos ofrecen su teoría para poder nosotros dar esta veracidad, este carácter de cientificidad a todo lo que nos ofrece la educación. Y entonces por eso vamos a ver que van a existir muchas teorías como soporte de la educación. Aranza, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? La teoría educativa es producto de la práctica. Se construye en el contexto que se vive, se construye esta práctica educativa con un objetivo, y ese objetivo debe estar centrado en el hombre que se desea formar.
En ese sentido, Moore presenta la existencia de dos teorías, una explicativa y la otra práctica. Comenta que el objetivo principal al hacer ciencia es captar la verdad sobre el mundo y expresar esa verdad en forma de leyes de la naturaleza. La teoría de la educación nos dice es, en primera instancia, la teoría práctica y la función de la teoría es la prescripción. Muy bien, gracias, Aranza. Déjenme ver aquí. Bien, en este aspecto, la teoría entonces de la educación, como nos explica este autor, se vuelve explicativa y práctica. Al final de cuentas, todo lo que todo lo que se nos ofrece como sustento de la educación debe tener un carácter científico, pero todo lo que nos ofrece la educación, todo ese conocimiento que va a brindar la educación, pues también debe de ser de un carácter científico, ¿sí? Entonces, no pueden ser cosas que no sean sustentadas bajo el método científico, bajo la ciencia. Por eso es importante que todo lo que se brinda pues esté comprobable, que nosotros podamos verificar en la realidad lo que se nos está diciendo. Por eso la teoría de la educación, como dice al final en el último párrafo, pues se vuelve en primer punto una teoría práctica, ¿sí? Porque lo vamos a ver y todo lo que se observe de la educación y que va después a llenar la parte de eh, educación, más bien toda la parte de cuerpo teórico, pues se observa en la práctica para llevar a cabo este conjunto de conocimientos que después obviamente se vuelven a poner en práctica en la sociedad, ¿sí? Déjenme ver a Jenny, que por aquí se salió. Ok. Entonces, cada teoría educativa, también algo muy importante que dice aquí, se construye desde el contexto en el que se vive, de las necesidades de la sociedad, desde el ideal del hombre que se quiere formar. Esto es muy importante, señoritas, porque precisamente por eso nosotros vemos lo que es filosofía de la educación, porque la filosofía nos va a dar ese ideal de hombre que se quiere formar y a partir de lo cual se van a tomar en cuenta, se van a considerar las diferentes teorías educativas, ¿sí? También dependiendo esta sociedad a la que se pretende formar, ya que no es lo mismo, por ejemplo, la sociedad mexicana que la sociedad de Guatemala o que la sociedad de Inglaterra, que la sociedad en Australia, ¿no? Cada sociedad es diferente, cada sociedad tiene necesidades distintas y entonces también requerimientos educativos distintos. Por lo tanto, el ideal de hombre que se pretende formar en cada una de estas sociedades va a ser diferente. Y con ello, obviamente, la aplicación de las diferentes teorías educativas partiendo de estas necesidades que se tienen, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Para amor, nos señala tres aspectos aquí que debemos de seguir para esto. Esto lo hemos visto, es que no sé, ya llevaron filosofía, ¿verdad? Por aquí. Aranza, ¿usted ya llevó filosofía de la educación? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Lupita, ¿ya Sí, llevaron profe. filosofía? ¿Sí? Ah, ok. Bien, Sí. entonces, aquí vamos a estar de alguna manera hilando todo esto. Ya nada más es como que relacionar precisamente. Primero, formular el fin o los fines que se desean, los objetivos educativos. Estos objetivos educativos, pues, vienen precisamente a partir del ideal que se pretende formar. Este ideal que se requiere, pues nos va a llevar a ver las necesidades que se tienen en sociedad para ver qué hombre, qué tipo de hombre queremos formar. Como hombre me refiero tanto hombre como mujer, me refiero a los ciudadanos en general. Entonces, es importante especificar estos fines, hacia dónde va a ir la educación, qué pretende la educación, porque también a partir de aquí es como utilizamos las diferentes teorías educativas. Em, Veíamos hace un momento, por ejemplo, en historia, ¿no? Estábamos hablando de que con Carlos Salinas de Gortari, la educación tomó un rumbo humanista y constructivista, pero esto fue a partir precisamente de lo que ellos vieron que necesitaba la sociedad, ¿sí? Y a partir de sus objetivos,
que pretendían lograr en la educación es cómo recuperan y ponen en práctica estas teorías. Ajá, entonces es importante tener nuestros fines o los objetivos educativos. Una cosa es los objetivos que se cubren por cada plan y programa, por cada nivel, pero estos objetivos que se cumplen en estos programas y en cada nivel, pues nos llevan al cumplimiento de los objetivos que en educación se tienen o se quieren a nivel, o la que la educación en general pretende en el país, por ejemplo. El segundo punto, es decir, se dirige a los sujetos, es decir, a quienes deben ser educados, los niños o los alumnos en general. Em, Aquí, es decir, ¿a quién vamos a dirigir esta educación? ¿A qué tipo de niños? ¿Cómo vamos a hacer para que estos puedan mejorar? Por eso es que vemos nosotros, por ejemplo, en cada sociedad o en cada gobierno, como lo vimos en historia, pues de acuerdo a lo que se pretende formar y el tipo de niño que tenemos, pues es como implementamos las diferentes teorías. Por eso, mientras por algunos tienen un carácter social, para otros van a ser humanistas, para otros va a ser constructivista, para otros van a ser cognoscitivistas, como vimos. Entonces, vean, por eso es que depende de este análisis que se haga de esa sociedad en la que se va a poner en práctica la educación. Y el tercer punto, se orienta la formación de una persona equipada para vivir de determinada manera, para responder al mundo en que se desenvuelve, ¿sí? Esto es en que Moore nos dice que los conocimientos que se brindan a partir de esa educación que se está brindando, sustentada en diferentes teorías educativas o la teoría que más se adecua a las necesidades de esa sociedad, es de alguna manera todos los conocimientos o la manera en que se harán llegar todos los conocimientos a los individuos que finalmente vuelven a ser parte de la sociedad y pondrán en práctica esos conocimientos y van a cumplir con esos requerimientos que esa sociedad necesita. Sé que suena medio trabalenguas, pero espero que hasta aquí vayamos bien. ¿Sí me explico, chicas, hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguras? Jenny, ¿dudas? Sí, profe, gracias. Sí, ok, muy bien, Lupita. Ah, sí, Bien, profe, sí. ok, bien. Entonces, vamos a ver aquí. Muy bien. Jenny, ¿podrás ayudarme a leer, por favor? Sí. Ah, pero sí me escuchan, va. Sí, sí te escuchamos. A ver, déjame le Ah, aumento ok. para que veas mejor. Ay, sí, porfa. Ok. Dice, una teoría educativa, desde el modelo que sea, se conforma de una estructura compleja desde el punto de vista lógico, de manera que se puede evaluar de muy diferentes formas. Todas tienen validez. Lo importante para los educadores es tener los elementos necesarios para hacer un análisis sobre ella, y ese análisis debe de escudriñar perfectamente los supuestos que la conforman y el objetivo al que desea llegar. Por tanto, una respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la teoría educativa? Es para medir el avance de la práctica educativa a través de la evolución de la humanidad. Nos proporciona categorías importantes de análisis, nos ayuda a saber a qué elementos se resaltaron y en qué momento se les dio importancia. Se coincide con la idea del materialismo histórico de Marx, donde nos dice que aprender a analizar el pasado nos ayudará a resolver los problemas presentes. Muy bien, gracias, Jenny. Entonces aquí, bueno, ya vimos que cada sociedad, de acuerdo a sus necesidades que tiene, pues es como van a poner en práctica ciertas teorías. Todas, como dice el documento, todas son válidas, sí, todas son válidas. Recuerden que todas tienen un carácter científico. Al final de cuentas, todas han sido analizadas, todas han sido puestas en práctica y todas tienen una comprobación. Aquí, en la manera en que se pongan en práctica va a depender de este análisis, escuadriñar, recuérdense que es examinar, es hacer un análisis de lo que se pretende formar. Ahora, ¿para qué van a servir? Pues bueno, estas van a servir, como lo leyó Jenny, para poder, pues de alguna manera mejorar al hombre a partir
de lo que propone cada teoría, a partir de lo que nos dice cada teoría, pues es como va a formarse a un individuo y es la manera en que éste, pues, se superará a partir de la educación, de alguna manera, eso es lo que se pretende, ¿sí? Vamos a ver entonces la siguiente. ¿Hasta aquí dudas, chicas? No. ¿No? Todo bien, muy bien. Lupita, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, profe. Dice, cada teoría educativa ofrece a los docentes las herramientas necesarias para lograr calidad en la práctica educativa, tomando en cuenta las experiencias vividas. Se considera que la educación es un proceso vital, imprescindiblemente necesario para el hombre y la sociedad, mediante el cual el individuo, recurriendo a su propio esfuerzo y gracias a las influencias de bienes y valores, desarrolla su potencialidad, su capacidad, sus posibilidades creadoras. Al mismo tiempo, la educación permite al educando asimilar la herencia social y en general las formas de vida de su comunidad a efecto de incorporarlo como miembro activo de ella, con la aspiración de formar plenamente su personalidad para que tenga un efectivo desempeño en la vida. Además, le brinda al educando la sensibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias histórico-culturales de cambio que sufre la sociedad debido a los avances tecnológicos y científicos. La educación es un proceso que repercute en el contexto del sujeto y fortalece su experiencia mediante el aprendizaje continuo. Gracias, Lupita. Pues bueno, aquí todo lo que hemos estado comentando, realmente cada teoría educativa, al final de cuentas sí sustenta a una educación, pero recuerden que quien se lleva o quien tiene que poner en marcha esto en la práctica educativa, quien tiene que hacer que estas teorías funcionen, pues es el docente. El docente es el que utiliza lo que dicen, cada precepto que dice cada teoría para llevarlo a la práctica y hacer que el alumno aprenda este conjunto de conocimientos que vienen, como lo decía por aquí, de una herencia social. Todo, acuérdense que todo lo que conforman los planes, programas de currículum de cualquier nivel, pues tiene que ver con lo que la sociedad ha creado como parte de esta herencia en creencias, en costumbres, en cultura, conocimientos, todo esto que es cultura y que se traspasa a través de los planes y programas que son parte de esa herencia precisamente, hará que a partir de la puesta en marcha de estas teorías se puedan asimilar esos conocimientos, puedan llegar de mejor manera y que esto haga que el individuo, pues obviamente adquiera los conocimientos y ponerlos en práctica posteriormente dentro de su sociedad. Ahora, yo aquí no les puse cuáles son las diferentes posturas educativas o las teorías educativas, porque esas ya las vimos, incluso yo les enseñé por ahí teorías educativas, pero recuerden que se forman como por corrientes, los autores incluso se repiten. Cari, ¿recuerda usted cuáles son las diferentes teorías educativas que existen? No, no me escucha. ¿No me escuchas, Cari? Ok. Bien, Cari, creo que tenemos problemas con tu audio. Vamos con Jenny. ¿Usted se acuerda cuáles son las diferentes teorías educativas? Las diferentes corrientes. Creo que recuerdo nada más dos, la verdad. La humanista ¿Ah? y no sé si es estructuralista, pero creo que esa no es su nombre, pero es algo. Algo Como así. de sistemas. Sí, como de sistemas, ¿no? Algo así. Y Muy la bien. cognoscitiva. Algo así. Cognitivista. Muy bien, Ajá. chicas. Les voy a bajar puntos porque eso ya se lo deben de manejar. Lupita, ¿cuáles nos faltan? La constructivista, Ajá, sí sería otra. sí. Ay, profe, no me acuerdo de esa. Ay, maestras, ustedes sí. En puros corajes hago yo.
Bien, incluso la hemos estado hablando, las hemos estado abordando en lo que es historia de la educación. Precisamente cada gobierno ha puesto en marcha políticas y hace un momento hablábamos de la humanista, de la teoría sociocultural, de la cognitivista, ya me dijeron el constructivismo, ya me dijeron por aquí todo lo que era la teoría de sistemas a la que se refería Jenny, ¿sí? Todas estas posturas, estas corrientes, pues son las teorías educativas, ¿sí? Cada una de ellas sustentada a su vez por diferentes grupos de teorías que las manejan diferentes autores. ¿Cuáles son estos autores? Pues bueno, por ahí vimos desde lo que fue Rousseau, Pestalozzi, Freinet, ¿a quién más? A Montessori, Maslow, ajá, ¿quién más? Maslow, ¿Quiénes todos vimos? Acuérdenme. Rousseau, Jean-Jacques, Rousseau, ajá, así Rousseau, Pestalozzi, Pestalozzi, pues, y hartos, ¿verdad? Un montón. Proebel, de Crowley, Ovidio de Crowley, recuerden ustedes, estuvimos viendo a Francisco Ferrer y Guardia, bueno, así. a demasiados autores que han investigado precisamente y que dan sustento a estas diferentes corrientes educativas, estas teorías de la educación. Entonces, todas estas responden a necesidades que en sus momentos ellos vieron de una sociedad y que de alguna manera han comprobado con sus estudios, ¿no? También, por ejemplo, tenemos a Piaget con la parte cognitivista, tenemos a Erickson, aunque él no lo vimos en teorías educativas, pues también lo vamos a relacionar mucho en esta postura. A varios psicólogos, incluso, a lo mejor llevaron psicología educativa y varios autores o varios psicólogos que van a hacer o van a dar sustento, sobre todo a todo lo que tiene que ver con la escuela nueva y la parte de psicología en las teorías educativas. Entonces, todas estas, pues van a permitir que el alumno pueda asimilar de mejor manera todos los conocimientos que la educación pretende hacer llegar, ¿sí? Para eso vimos a todos estos teóricos. Todo lo que hizo Montessori con la educación para niños, desde los materiales, los espacios, todos los muebles pequeños, todo esto, pues no lo hizo nada más para ir a ver para ver si nuestras alumnas de pedagogía sufren un poquito con Montessori. No, son análisis, teorías o los estudios que ella hizo fueron para demostrarnos que el alumno puede aprender mejor si le ofrecemos estos ambientes de aprendizaje, si le ofrecemos material adecuado, los muebles adecuados, ellos van a tener y aprender mejor. Entonces, todo eso pues va a responder a ciertas necesidades y los vamos a poner en práctica de acuerdo a lo que requiere cada sociedad. Hoy vemos, por ejemplo, en México, les he dicho, pues vemos inmersos a diferentes teorías. Hoy la teoría en México es, aparte de humanista, también constructivista. Y obviamente ahí tenemos autores como Piaget, como Montessori, a Froebel, ¿sí? También tenemos ahí a De Crowley, ¿sí? A Sutherland Neil, por ejemplo. Entonces vean cómo todos estos van sustentando la educación y nos van diciendo, pues, cómo deben o debemos de hacer, y esto a través de lo que el maestro hace en el aula, perdón, para que los alumnos puedan aprender de mejor manera los conocimientos de herencia cultural, obviamente que se traspasan a través de los planes y programas, todos los contenidos. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? Creo que no, profe. Creo que no. Como les dije, ya vamos a ir relacionando todo lo que hemos visto. Es como que un repasito de todo lo que tenemos. Entonces, hasta aquí, pues obviamente sería lo que es teoría de la educación. Ya nada más les hace falta volver a analizar cuáles son todas esas teorías que nos o que sustentan a la educación, que por ahí lo vieron en didáctica. Todo, no, más bien, lo vimos en teorías de la educación y en didáctica vimos los diferentes modelos didácticos precisamente. Ajá. Ahora vamos con otra área, otra rama de la filosofía que es importante para entender lo que es o todo lo que tiene que ver con epistemología. Por una parte, en teorías educativas estábamos viendo el sustento teórico precisamente de la educación. Ajá, toda la teoría. Ahora vamos a ver, dijimos que el que
una sociedad ponga en marcha cierta teoría tiene que ver con el ideal de individuo que se pretende formar. Y esto tiene que ver con lo que es la filosofía de la educación, con todo lo que es el ideal. Vamos a ver qué es esta parte de filosofía de la educación. Bueno, para empezar es una rama de la filosofía, obviamente, y esta va a ser una ciencia de la educación. Vamos a ver. Aranza, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? No sé si me escuchó Aranza. La filosofía estudia el hecho educativo Sí, te escuchamos, Aranza. como proceso social complejo, teniendo en cuenta sus factores objetivos integrales. Tiene sus inicios en la antigüedad en obras clásicas del filosofía como el de Aristóteles. Esta rama de filosofía reflexiona y su problemática. Analiza teorías pedagógicas, efectúa la crítica de las teorías educacionales y reduce principios de la educación. Trata sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades, los límites de extensión. Muy bien, Aranza, gracias. Bien, entonces, pues es una rama de la filosofía y esta parte o esta rama de la filosofía lo que pretende es analizar y reflexionar sobre el proceso, más bien sobre lo que es la educación, los problemas que tiene. Y esto pues mediante el análisis de las teorías pedagógicas, como bien lo como leía su compañera. ¿Qué va a hacer la filosofía? Pues guiarnos en esos ideales y hacer crítica a estas teorías que ya existen para que de alguna manera se pueda cumplir con ese objetivo, con ese ideal de hombre que se pretende formar. Entonces, aquí, ahora vamos a ver, o mediante la filosofía de la educación, pues vamos a ver a qué se refiere ese ideal de hombre que pretende formar. Eh, Vamos a ver aquí. Las funciones que tienen, pues bien, tienen cinco puntos importantes para no hacernos bolas. Las funciones, pues es de carácter antropológico, epistemológico, axiológico, teleológico y metodológico. Bueno, chicas, ya casi se va a acabar aquí. Bueno, faltan 6 minutos, pero les tengo que dejar su tarea y dar indicaciones para su prueba. Les voy a dejar de tarea, además de que lo que ustedes ya me investigaron, pues que terminen de lo que es filosofía de la educación, aparte para que analicen lo que es filosofía de la educación, lo que son las ciencias de la educación. Ujú. Y lo que es epistemología de la educación, ¿sale? Se nos queda pendiente, analizan por favor. Y esto lo comentamos, lo tratamos dentro de 8 días. Voy a dejarles tarea para la siguiente clase. Déjenme compartir por aquí. Bien, entonces, tarea. Investigar y realizar. Ok. De lo primero, perdón, que es el estatus del estatus epistemológico de la pedagogía, me van a realizar una síntesis. ¿Sale? Y el siguiente punto que van a investigar es la relación pedagogía-educación
Y de esto van a realizar un diagrama de flujo. ¿Sale? Son temas muy cortos realmente. Entonces, estatus epistemológico de la pedagogía y relación pedagogía. No es pedagogía educación, estoy mal yo. Es pedagogía epistemología, perdone. Discúlpenme, chicas. No sé en qué ando pensando. ¿Sale? Estoy enamorado. Híjoles, no, más bien ya tengo hambre, ya es la hora de cenar. Ah, bueno. Sí, eso es lo que pasa. Bien. ¿Puedo, ya quito la pantalla, chicas? ¿Puedo quitar la pantalla? Sí. 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 Bien. Les voy a enviar ahorita su evaluación. ¿Sale? Su evaluación es muy corta, señoritas. Son solamente 9 preguntitas. No es preguntas abiertas, así que está muy sencillo sobre los últimos conceptos. Así que no se van a tardar más de 20 minutitos. De todas maneras, les voy a dar hasta las 9:05, hasta las 10:05 para que ustedes me puedan entregar. 10:05, perdón. Son 20 para las 9, sí, 10:05 para que ustedes me puedan entregar. Entonces, me lo regresan, por favor. Déjenme nada más aquí checar dónde está. ¿Sale? Está muy sencillo, así que no se van a tardar mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí está. Así que se los empiezo a enviar para que empiecen a contestar. Déjenme buscar. Cari, Jenny. ¿Dónde está? Me dicen si les van llegando, por favor. Ya me llegó, profe. ¿Ya? Ok. Bien, Ya, profe. entonces, ¿ya? Nada más déjenme, falta alguien que es Angie. Ya, profe. Ok, entonces, está muy Sí, a sencillo. mí también ya. Nada más lean bien, por favor. Son de conjunción múltiple. ¿Sale? Entonces, a las 10:05 espero más tardar su evaluación. ¿Les parece, chicas? Me dio mucho gusto saludarlas. Que estén bien, cuídense demasiado y nos vemos el día de mañana. Sí, Lupita, Jenny, Aranza, Cari, que descansen. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Profe, gracias igualmente. Adiós. Que descanse, Ah, profe. igualmente, entonces espero sus evaluaciones. No se vale copiar, confío en ustedes. Bueno. Bueno, Sí, profe. si no, ya sabe, Lupita va a pagar todo ahora para que vea lo que se siente. No. Bien, chicas, ya se pueden ir saliendo si gustan para que vayan contestando. Sí, gracias. Ok, que descansen.